La gala de aquella noche era uno de esos eventos que se planeaban durante meses y que, una vez ocurrían, quedaban grabados en la memoria de la ciudad como si se tratara de un capítulo histórico. El salón del Hotel Imperial brillaba con candelabros de cristal, alfombras rojas extendidas hasta la entrada y mesas dispuestas con centros de flores blancas y doradas que parecían competir con el resplandor de las joyas de los asistentes. El aire estaba impregnado de un perfume caro, mezcla de champán francés y rosas recién cortadas. Era, en pocas palabras, la clase de escenario en la que Leonardo Vargas se sentía como en su reino. Él había llegado temprano, no por ansiedad, sino porque disfrutaba del momento en el que los invitados comenzaban a entrar y lo encontraban ya allí, firme y erguido, como si fuera el anfitrión invisible de la velada. Vestía un smoking negro perfectamente entallado confeccionado por un sastre italiano al que pocos podían pagar. En su muñeca brillaba un reloj exclusivo de esos que no se venden en vitrinas, sino que se ofrecen en privado a quienes de verdad importan. Leonardo caminaba con paso lento, seguro, y cada vez que alguien lo saludaba con reverencia, él respondía con una sonrisa medida, sin exagerar. Había perfeccionado ese gesto a lo largo de los años, una mueca que transmitía amabilidad y, al mismo tiempo, superioridad. Su éxito era innegable. No solo había multiplicado su fortuna gracias a inversiones estratégicas en bienes raíces y tecnología, sino que también había sabido tejer relaciones con políticos, artistas y medios de comunicación. Esa noche, varios periodistas lo buscaban con sus cámaras esperando una declaración suya sobre los planes de expansión internacional de su empresa. Y él, encantado de ser el centro de atención, respondía con frases breves y seguras que dejaban entrever confianza absoluta. Los aplausos que recibió al subir al escenario para pronunciar unas palabras lo confirmaban. Era admirado, respetado, casi venerado. Tomó la copa de champán, alzó el brazo y dijo con voz firme: brindemos por el éxito, por el futuro y por la grandeza de esta ciudad que no deja de crecer. Las copas se alzaron en respuesta, y un murmullo de aprobación llenó la sala. Leonardo bajó del escenario con la satisfacción de un emperador que recibe la ovación de su pueblo. Nada podía salir mal. Estaba convencido de que esa gala sería un recordatorio más de que él estaba en la cima y que nadie podía competir con su brillo. Mientras recorría las mesas, se detenía a hablar con ministros, con artistas de renombre, con empresarios jóvenes que lo miraban con una mezcla de respeto y envidia. Cada palabra suya era escuchada con atención, como si de pronto se hubiera convertido en una especie de oráculo de la riqueza y el poder. Y él disfrutaba de la forma en que los demás inclinaban ligeramente la cabeza al escucharlo, de cómo las mujeres lo miraban con admiración y los hombres con la secreta intención de imitarlo. Pero entonces ocurrió, el instante que, sin saberlo, dividiría esa noche en dos. Las puertas del salón se abrieron de golpe como si un viento inesperado hubiese cruzado el lugar. El murmullo elegante se transformó en un silencio extraño, un vacío en el que incluso el sonido de las copas parecía haber desaparecido. Leonardo, extrañado, giró el rostro hacia la entrada, y lo que vio lo dejó paralizado. Allí, enmarcada por el umbral de la puerta y la luz que venía del pasillo, estaba Valeria. Su exesposa, la mujer que había compartido con él años de matrimonio, que había soportado sus desplantes, que había caminado junto a él en los inicios de su ascenso. Vestía un vestido color esmeralda que caía sobre su cuerpo como una cascada brillante. Cada paso que daba era firme, elegante, casi coreografiado. Su cabello recogido en un moño alto dejaba al descubierto un rostro sereno con esa seguridad que Leonardo recordaba y que, sin embargo, nunca había visto tan intensamente en ella. No estaba sola. Del brazo la acompañaba un hombre de porte imponente, un rostro conocido para todos los presentes, Alejandro Rivas. Magnate internacional, dueño de conglomerados que abarcaban desde el petróleo hasta los medios de comunicación. Sus negocios eran tan vastos que incluso los gobiernos lo trataban con cautela. Su presencia era sinónimo de poder, de influencia, de una riqueza que superaba con creces la de cualquier empresario local, incluido Leonardo. Los invitados, que hasta hacía un instante estaban pendientes de cada movimiento de Vargas, giraron la atención hacia la nueva pareja. Como imanes, los ojos se clavaron en Valeria y en Alejandro. El silencio dio paso a un murmullo creciente, una mezcla de sorpresa, admiración y, en algunos casos, incredulidad. Nadie esperaba ver a Valeria allí, y mucho menos tomada del brazo de alguien como Rivas.
Leonardo sintió como el aire se espesaba a su alrededor. Una punzada le atravesó el pecho, no tanto por ver a su exesposa de nuevo, sino por la manera en que había regresado, no como una sombra del pasado, sino como una figura resplandeciente que opacaba su propio brillo. La copa que sostenía tembló apenas en su mano, aunque intentó disimularlo. Los pasos de Valeria resonaron sobre el mármol del salón, y con cada uno de ellos, Leonardo sintió que su reinado se derrumbaba un poco más. Aquella mujer que él había creído débil, dependiente de su apellido y de su fortuna, avanzaba ahora con un aura de triunfo que lo hería profundamente. Y lo peor de todo era la mirada de Alejandro, tranquila, firme, segura. Un hombre que no necesitaba esforzarse para demostrar su poder, porque todos lo sabían ya. Cuando la pareja se detuvo en medio del salón, las cámaras de los periodistas comenzaron a disparar sin cesar. Los flashes iluminaban sus rostros capturando ese instante que sin duda sería la portada de los diarios al día siguiente. Leonardo, que momentos antes había sido la estrella de la noche, comprendió que en cuestión de segundos había pasado a un segundo plano. Un frío intenso recorrió su espalda. Intentó recuperar la compostura, alisar la expresión de su rostro, pero el nudo en su garganta lo delataba. No entendía cómo era posible. ¿Qué hacía Valeria allí? ¿Por qué con él? Y sobre todo cómo había conseguido transformarse en esa mujer que parecía reinar sin esfuerzo sobre el mismo escenario que antes le pertenecía a él. Mientras tanto, los invitados comenzaron a moverse en dirección a Valeria y Alejandro. Era como si un nuevo sol hubiera nacido en el salón y todos quisieran acercarse a su calor. Leonardo se quedó de pie, estático, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Por primera vez en mucho tiempo, no era él el admirado, no era él el centro. Y esa realidad tan brutal y repentina le atravesaba como una daga invisible. Esa noche, la que había comenzado como la celebración de su gloria, acababa de convertirse en el inicio de su humillación. El murmullo en la sala creció como una ola que amenaza con romperse. Todos querían acercarse, todos querían mirar de cerca al hombre que acababa de entrar tomado del brazo de Valeria. Alejandro Rivas, con su imponente figura, no necesitaba pronunciar una sola palabra para atraer las miradas. Su presencia era suficiente. El smoking oscuro que vestía parecía hecho a su medida para resaltar la amplitud de sus hombros y la postura erguida de alguien que sabía, sin un atisbo de duda, que estaba en la cima del mundo. Sus ojos tranquilos y penetrantes recorrían el lugar como si evaluaran un tablero de ajedrez en el que cada asistente era apenas una pieza. Valeria, a su lado, irradiaba una calma orgullosa. Sonreía con una dulzura medida como si hubiera ensayado ese gesto para ese instante exacto, el instante en el que se encontraría cara a cara con su pasado. Y allí estaba ese pasado, a unos metros de distancia, petrificado en la figura de Leonardo Vargas. Leonardo tragó saliva, sintiendo que la garganta se le cerraba. Su primera reacción fue la incredulidad. Había imaginado cientos de escenarios en los que se reencontraría con Valeria, pero jamás pensó que sería en la noche de su propio triunfo. Y mucho menos en esas condiciones. Ella no solo había regresado, sino que lo había hecho acompañada de alguien que lo eclipsaba con solo estar presente. Intentó sonreír, disimular la tensión que le atenazaba el rostro, pero la sonrisa le salió torcida. Caminó hacia ellos convencido de que debía recuperar el control de la situación. Los invitados, atentos, siguieron con los ojos aquel breve trayecto, expectantes ante el inminente cruce. Algunos cuchicheaban entre sí, otros apenas contenían la risa nerviosa de quien presiente que algo memorable está a punto de suceder. Cuando Leonardo llegó frente a ellos, extendió la mano hacia Alejandro con un gesto cargado de falsa cordialidad. «Alejandro», dijo, con una voz más áspera de lo que pretendía. «Qué sorpresa verte aquí». El magnate lo miró con la calma de un depredador que observa a una presa insignificante. Estrechó su mano con firmeza, sin calor, sin emoción, apenas un saludo protocolar. Después, desvió la mirada hacia otro lado como si Leonardo no mereciera más tiempo del necesario. El golpe fue sutil pero devastador. Leonardo sintió como su orgullo se resquebrajaba. Miró entonces a Valeria, esperando encontrar en su rostro alguna chispa de compasión, pero lo que vio fue aún peor. Ella lo observaba con una sonrisa apenas curvada en los labios, esa clase de sonrisa que no se pronuncia para agradar, sino para herir.
Qué curioso verte aquí, Leonardo, dijo con una voz suave, perfectamente audible para quienes los rodeaban. No pensé que todavía invitaran a personas de tu nivel. La frase cayó como un rayo. Hubo un instante de silencio contenido, seguido de algunas risitas nerviosas entre los invitados que no pudieron evitar reaccionar. Leonardo apretó los dientes, luchando contra la furia que le subía al rostro en forma de calor. Quiso responder, devolver la ofensa, pero las palabras se le atascaron. No podía arriesgarse a perder la compostura frente a tantos ojos. Valeria y Alejandro continuaron su camino, rodeados de asistentes ansiosos por acercarse a ellos. En pocos minutos, un pequeño grupo de admiradores se congregó alrededor, halagando, preguntando, riendo con cada anécdota que el magnate compartía con voz grave y segura. Leonardo observaba desde la distancia cómo los mismos que momentos antes habían buscado su aprobación ahora giraban como planetas alrededor de un nuevo sol. Cada carcajada que salía de los labios de Valeria era una puñalada directa. No era solo el hecho de que estuviera allí con otro hombre, sino la forma en que se movía, segura de sí misma, como si nunca hubiera necesitado a Leonardo, como si los años junto a él hubiesen sido apenas una estación pasajera. Y, en lo más profundo, a Leonardo lo carcomía la certeza de que, tal vez, siempre había subestimado su fuerza. Decidió acercarse de nuevo, no podía permitir que la noche se le escapara por completo. Fingiendo serenidad, entró en el círculo de gente que rodeaba a Valeria y Alejandro. Alguien lo presentó con tono forzado, como si hiciera falta recordar quién era. Alejandro le lanzó apenas una mirada lateral, y Valeria, con su copa en la mano, lo saludó con un gesto seco. Leonardo intentó brillar con algún comentario. Ingenioso, pero cada palabra se perdía en el aire. Los demás apenas le prestaban atención, centrados en escuchar a Alejandro, que relataba con aparente sencillez cómo había cerrado un acuerdo millonario en Europa la semana anterior. La gente lo miraba fascinada, como si sus palabras fueran un espectáculo en sí mismo. Leonardo sintió que se encogía, reducido a la condición de espectador de un show en el que antes él era la estrella. Recordó con rabia los días en que él mismo había presentado a Valeria como su esposa, cuando ella era la sombra elegante a su lado, silenciosa y complaciente. Ahora, esa sombra brillaba con luz propia, y lo hacía de la manera más cruel posible, en su cara, y en el escenario que él había preparado para su gloria personal. El resentimiento lo envolvía como un fuego interno. Mientras veía a Valeria posar para las cámaras junto a Alejandro, pensaba en las veces que la había despreciado, en los insultos sutiles, en los gestos de indiferencia con los que la había hecho sentir pequeña. Creyó que nunca se atrevería a revelarse, que siempre lo necesitaría. Pero ahora comprendía con un dolor insoportable que había estado equivocado. Ella no solo se había liberado de su sombra, sino que había regresado con una fuerza que él jamás podría igualar. Algunos de los invitados comenzaron a murmurar sobre la nueva pareja poderosa. Se hablaba de alianzas, de proyectos internacionales, de cómo Valeria se había convertido en la mujer más envidiada de la sala. Y Leonardo, escuchando esas voces, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Trató de aferrarse a algo, a cualquier gesto que le devolviera dignidad. Pero cada intento era en vano. Valeria lo miraba de reojo, disfrutando del espectáculo de su caída silenciosa. Ella no necesitaba humillarlo con más palabras, el simple hecho de estar allí, radiante, del brazo de un hombre más poderoso, era suficiente para destruirlo. Leonardo se apartó, buscando un rincón donde respirar, pero la rabia lo consumía. Su mente hervía con pensamientos de venganza, de cómo recuperaría el control, de cómo demostraría que él seguía siendo superior. Sin embargo, en el fondo, una duda amarga comenzaba a carcomerlo. ¿Y si realmente había perdido? ¿Y si su tiempo en el trono había terminado esa misma noche? Mientras tanto, la música volvía a llenar el salón, y las carcajadas alrededor de Valeria y Alejandro se mezclaban con los aplausos. La velada, que debía ser el apogeo de Leonardo, se había transformado en un escenario de humillación pública, un espectáculo en el que él ya no era protagonista. Y esa certeza lo perseguía como una sombra. El tiempo siguió su curso y, aunque compartían techo, Mariana y Alejandro vivían en mundos completamente distintos. La rutina se convirtió en un silencio constante que apenas se rompía con frases automáticas: «¿Vas a cenar? Buenas noches, me voy al trabajo».
Cada palabra era hueca, sin emoción, como si ambos fueran dos desconocidos que convivían por costumbre. Para Mariana, sin embargo, esa ausencia ya no era un peso insoportable. Al contrario, había aprendido a llenar los vacíos con su arte, con nuevas experiencias, con la libertad de ser ella misma. Lo que antes le producía lágrimas, ahora le producía indiferencia. Pero en el interior de Alejandro, algo comenzó a removerse. Cada vez que miraba a Mariana, notaba que ya no le reclamaba nada, que ya no lo esperaba en la mesa con la cena servida, que ya no intentaba buscarlo en la cama. Ella simplemente estaba allí, serena, pero distante, con una mirada que parecía mirar mucho más allá de él. Y esa calma lo inquietaba más que cualquier reproche. Era la calma de alguien que ya había tomado una decisión. Una noche de viernes Mariana llegó más tarde de lo habitual. Llevaba un vestido sencillo, pero elegante, y en sus labios se dibujaba una sonrisa que Alejandro no le veía desde hacía años. Cuando entró, él la observó de pies a cabeza con extrañeza. «¿Dónde estabas?», preguntó con un tono más duro de lo que pretendía. Mariana dejó su bolso sobre la mesa y lo miró con una tranquilidad que lo desarmó. «En una exposición», respondió sin más, como quien comparte un dato irrelevante. Aquella respuesta retumbó en su cabeza. ¿Una exposición? ¿Con quién había ido? ¿Por qué no lo había invitado? De pronto, el hombre que había ignorado a su esposa durante tanto tiempo sintió los celos arder en su pecho. Pero no dijo nada, su orgullo le impidió mostrarlo. En cambio, se refugió en el silencio, aunque la desconfianza empezó a rondarle como un fantasma. Esa misma noche, mientras Mariana dormía profundamente, Alejandro se quedó mirándola en la penumbra. Recordó la mujer que había conocido años atrás, llena de vida, que reía con facilidad, que lo hacía sentir afortunado. Y se dio cuenta de que esa mujer estaba allí de nuevo, pero él ya no formaba parte de su felicidad. La estaba recuperando para sí misma, no para compartirla con él. Los días siguientes, Alejandro intentó pequeños acercamientos, preguntarle cómo había estado, sugerir salir a cenar. Pero Mariana ya no lo necesitaba. Respondía con cortesía, con educación, pero sin entusiasmo. Era evidente que esas atenciones llegaban demasiado tarde. El vínculo estaba roto. Finalmente, una noche lluviosa, Mariana lo invitó a sentarse frente a la mesa. Había preparado café, y su tono no era ni agresivo ni reprochador, sino firme y claro. Alejandro, confundido, se sentó frente a ella presintiendo que lo que iba a escuchar no sería fácil de aceptar. «Alejandro», empezó Mariana, mirándolo a los ojos, «te quise con todo mi corazón. Intenté luchar por este matrimonio, intenté hablar, esperé, hice de todo. Pero ya no puedo seguir aquí fingiendo que somos algo que no somos». Él frunció el ceño, incómodo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Mariana sacó unos documentos de su bolso y los colocó sobre la mesa. Eran papeles de separación. Alejandro los miró como si fueran una amenaza, como si no pudiera comprender que eso estuviera sucediendo realmente. «Estoy diciendo», continuó ella con voz serena, «que mi vida no puede detenerse en tu indiferencia. Merece ser vivida, aunque eso signifique vivirla sin ti». El silencio llenó la sala. La lluvia golpeaba los cristales y el sonido parecía subrayar cada palabra de Mariana. Alejandro intentó hablar, pero las palabras no le salieron. Quiso decirle que la amaba, que no quería perderla, que aún podían intentar algo. Pero en su interior supo que no era cierto. No había hecho nada por cuidar ese amor cuando ella lo necesitaba, y ahora era demasiado tarde. «Mariana, espera», atinó a decir, «no hagas esto. Podemos intentarlo de nuevo». Ella lo miró con tristeza, pero también con determinación. «¿Y por qué ahora?», preguntó suavemente. «¿Por qué ahora que me ves feliz, ahora que me ves libre? Yo te necesité mucho tiempo, Alejandro, y no estuviste». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de debilidad, sino de liberación. Era el final de un ciclo, y lo sabía. Alejandro extendió la mano como queriendo tocar la suya, pero Mariana la retiró con delicadeza. «No quiero odio, no quiero rencor», dijo. «Solo quiero paz. Y contigo ya no la encuentro». Él bajó la mirada, derrotado. La mujer que había dado todo por él ya no estaba dispuesta a seguir sacrificándose. Los días posteriores fueron un torbellino para Alejandro. La casa empezó a sentirse demasiado grande, demasiado silenciosa.
El olor de la pintura en los lienzos de Mariana aún impregnaba las habitaciones y cada vez que veía uno de sus pinceles sentía que se ahogaba en la culpa. Había tenido a su lado a una mujer increíble y la dejó escapar por su indiferencia. Mariana, en cambio, sintió que se quitaba un peso enorme de encima. No fue fácil porque dejar atrás años de vida compartida nunca lo es. Pero había tomado la decisión inesperada que le devolvía la dignidad, elegirse a sí misma por encima de un amor que ya no existía. Con el tiempo, su vida tomó un rumbo nuevo. Se dedicó de lleno al arte, expuso sus cuadros en pequeñas galerías locales y descubrió un círculo de personas que la animaban a seguir creciendo. Cada día que pasaba se sentía más segura, más plena. Ya no necesitaba que nadie la mirara para sentirse valiosa porque había aprendido a mirarse a sí misma con amor. Alejandro, en cambio, quedó atrapado en la soledad de su propia indiferencia. Comprendió demasiado tarde que lo que había perdido era lo más valioso que tenía, una mujer que lo amó con sinceridad y que estuvo dispuesta a darlo todo, hasta que se cansó de no recibir nada a cambio. Y así, el matrimonio que comenzó con promesas y sueños terminó con un silencio definitivo, pero también con una liberación. Para Mariana no fue un final, sino un comienzo. Y aunque la decisión fue inesperada incluso para ella misma, resultó ser la más importante de su vida, elegir su libertad, su felicidad y su propio renacer.